Hola, en México contamos con excelentes especialistas en diferentes áreas de la ciencia. En esta ocasión tengo otra invitada de lujo. Me acompaña Evarista Arellano. Trabaja en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Evarista es oceanóloga y es especialista en medio ambiente. Trabaja en el programa de maestría de ecosistemas de zonas áridas y también apoya al programa de maestría y doctorado en ciencias e ingenierías que se imparte aquí en la Facultad de Ciencias. Y en esta ocasión nos hablará sobre riesgos genotóxicos. Muchas gracias, Evarista, por haber aceptado la invitación. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Selene. Muchas gracias por la invitación. Estos ejercicios son importantes para la comunicación de la ciencia, sobre todo para el acceso al conocimiento especializado de la comunidad, ¿no? Por su forma de distribución. Y pues el tema que voy a tratar hoy es el tema de riesgos genotóxicos, obviamente muy vinculado con la exposición ambiental. Inicialmente, la palabra riesgo, pues voy a permitirme definir la connotación de cada uno de estos dos términos. El riesgo es, digamos que, la propensión a sufrir un daño por cualquier motivo, ¿no? El riesgo viene de risco, que es los promontorios esos que hay en el océano y que inicialmente pues eran donde se iban a estampar los barcos, entonces de ahí viene la palabra riesgo. Y genotóxico, pues como su nombre lo indica, viene de la palabra gen y de la palabra toxicidad. Tóxico es aquello que puede generar un daño a algún ser vivo. Y por supuesto que hoy voy a hablar sobre en qué consisten los riesgos genotóxicos, qué los producen, cómo se detectan y cómo podemos enfrentarlos. Bueno, ¿qué es la genotoxicidad? La genotoxicidad está vinculado con esta macromolécula que reside en todas las células de todos los seres vivos. Bueno, no de todos, ¿verdad? Los virus no lo tienen completo el ADN, pero sí tienen un ARN. Eso ya lo sabemos por los tiempos que vivimos. Y pues consiste entonces la genotoxicidad en el daño al ADN, ya sea por agentes físicos, químicos, biológicos, que provocan alteraciones tanto en las células somáticas, es decir, las células todas del cuerpo, lo que corresponde al pelo, las uñas, la piel, todos nuestros órganos, y las células germinales, que son esas células que son encargadas de pasar la información de una generación a otra. Entonces, los daños tanto pueden ser en células somáticas como pueden llevarse a cabo en células germinales. Para más o menos refrescar la memoria a la audiencia, pues una célula tiene un núcleo y adentro del núcleo está el ADN, está la información genética. Cada especie tiene un número determinado de estas estructuras que se llaman cromosomas, que normalmente están por pares, por eso decimos que somos diploides, y voy a enfocarme principalmente al ser humano, ¿no? En particular a el ADN del ser humano, aunque pues hemos hecho trabajos en especies muy variadas. Pero entonces un cromosoma pues tiene dos eh, pares homólogos. Esta parte de arriba, que es la parte más cortita, se le llama el brazo corto y este es el brazo largo y están pegaditos por un centrómero y al final tienen un telómero que crece o se reduce dependiendo de cuántas reparaciones ha hecho el ADN en la vida de la célula. Entonces, estas parecitas se les llama cromátidas y todo el ADN pues está empaquetado en una especie de envoltura como un chorizo, podríamos decirle. Imagínense un chorizo y luego amarraditas cada determinado tiempo por medio de histonas, ¿no? Entonces, cada una ya cuando lo desenvolvemos, lo disgregamos a ese gran elemento, a esa gran molécula,
pues cada una nos percatamos de que tienen 4 bases, de que se repiten, pero la secuencia particular de cada pedazo es muy importante porque la secuencia determina la función que tiene ese pedazo de ADN. Los bases son adenina, citosina, guanina y timina, y están también, digamos, encadenados a un azúcar, ¿no? A una pentosa, que es una desoxirribosa en el caso del ADN, o una ribosa en el caso de la ARN. Y también tiene una molécula de fósforo, una molécula de ácido fosfórico, ¿no? O un radical fosfato. Entonces, pues bueno, es muy simple, muy sencilla la estructura, pero como toda la naturaleza, lo más simple, lo más sencillo es lo más bello y lo más complejo de entender. Entonces, como ejemplificando el genoma humano, está localizado pues en cada una de las células de nuestro cuerpo y particularmente como seres humanos tenemos 46 moléculas conocidas como cromosomas. De las 46, 44 son autosomas o células somáticas, como ya había explicado antes, y 2 son las que se conocen como cromosomas sexuales. En los hombres, pues tienen un cromosoma no homologado, que es el Y, ¿verdad? Y nosotros tenemos, las mujeres, las que biológicamente somos mujeres, tenemos 2 cromosomas X. Entonces, hace mucho, más o menos en el año 2000, ya cuando todos los grandes políticos del mundo dijeron que era la salvación el haber decodificado el ADN, y pues vimos que, o hemos visto que esto no ha sido tan cierto, ¿verdad? Pero bueno, el proyecto del genoma humano ha identificado cada base química de cada cromosoma, y se han descubierto que en nuestro ADN existen alrededor de 25,000 genes. Cuando se modifican lo que naturalmente, cómo va la secuencia, estas se conocen con el término de mutaciones. Y es ahí donde reside la genotoxicidad. Este cambio, ya sea en una letra incluso, ¿verdad? En el marco de lectura de un pedazo, o en la secuencia de cada pedazo, o en la borradura de un pedacito, o en la incorporación de un pedazo que no estaba, ¿verdad? Que son adhesiones o deleciones o pues cambios en el marco de lectura, se conocen con el nombre genérico de mutaciones, y esas son las mutaciones provocadas por agentes tóxicos, las que se conocen como genotoxicidad. Y obviamente el riesgo genotóxico es el riesgo de sufrir un daño en la estructura del ADN, no en todas, sino en una parte, ¿no? Entonces, la evidencia epidemiológica sugiere que de entre el 60 al 80% de los casos de cáncer están asociados con el estilo de vida actual y los factores ambientales. Por eso es tan íntima la relación entre el riesgo genotóxico y el medio ambiente. La genotoxicidad entonces es un problema muy complejo y por lo tanto se requiere un abordaje interdisciplinario. Por un lado tenemos el estado de salud del genoma humano, cada uno recibe uno, y si por azares del destino te tocó uno que venía medio defectuoso, pues ya de entrada tienes un problema. Otro problema son las características de exposición de la población. Nosotros los académicos o las personas que vivimos en ambientes más sanos, digamos, tenemos menos riesgo que aquellos que tienen una profesión en donde la exposición a tóxicos es más frecuente o más severa. Y los niveles disponibles, también los que viven en ciertos lugares donde hay mayor biodisponibilidad o disponibilidad de agentes genotóxicos, tienen mayor riesgo. Las mutaciones, entonces, las mutaciones que son producto de la genotoxicidad, es un cambio en la secuencia normal de las bases, ya sea por una, como te decía, con una borradura,
o un agregamiento o nada más un corrimiento del marco de lectura, es decir, que en lugar de estar en un lugar se recorre el pedazo. Entonces, los agentes genotóxicos pueden actuar tanto en células somáticas, es decir, en las células del cuerpo, cualquier lado, o en las células germinales. Y cuando ocurren en las células somáticas, afectan la regeneración celular, es decir, cuando nosotros tenemos genes de reparación, cuando se descomponen los genes de reparación celular, pues entonces ya no funcionamos igual. O cuando se descompone la muerte celular programada, es decir, cuando generan problemas en el ciclo celular, es decir, si una célula se tiene que morir porque ya está viejita, pero es su gen que le dice, oye, tú ya estás para morirte, y no lo entiende el genoma, no acata la instrucción, entonces pues ahí la célula se queda ahí viejita haciendo daño, y entonces pues obviamente van a generar un problema. Y también en las células germinales, que digo yo, eso es lo más peligroso porque afectan el desarrollo embrionario y podemos tener efectos intergeneracionales, es decir, puede haber efectos no nada más en la generación presente, sino en las futuras. Por eso, cuando uno ve a los jóvenes haciendo cualquier cantidad de cosas con sus cuerpos, dicen, ay, pues es mi cuerpo, ¿verdad? Pero no nada más es su cuerpo, porque él es el reservorio de las futuras generaciones. Entonces, si nada más quiere dañarse, pues que tome también la determinación de no reproducirse, ¿verdad? Para no afectar. Pero bueno, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, el riesgo o genotóxico puede darse tanto en células somáticas como en células germinales, habiendo pues lo que le llamamos los defectos al nacimiento, que son los efectos teratogénicos. Recuerdo que en una ocasión escribí yo un artículo que se llamó Herencia de efectos al nacimiento y contaminación ambiental. Por ahí lo pueden revisar en la red. Bueno, entonces, las mutaciones en línea somática pues ocurren en los tejidos y no son heredables. Pero las mutaciones en línea germinal, por ejemplo, en los óvulos, en los espermatozoides, sí son heredables y pueden causar síndrome de cáncer familiar o síndrome familiar de cáncer. Y los afectados pues, son las futuras generaciones. ¿Por qué se presenta? Por la liberación excesiva de sustancias peligrosas, obviamente a todos del medio ambiente, ¿no? Al suelo, al aire, a los cuerpos de agua, y pues alcanzan todo, las células urbanas, rurales, y se incorporan a los seres vivos, ya sea por la respiración, por la ingestión o por la absorción cutánea, y afectan las funciones vitales, no nada más de los seres humanos, de todos los seres vivos, es decir, de plantas y animales. Entonces, se le llama con el nombre de genérico de genobióticos a los metales pesados que producen el riesgo genotóxico. Por ejemplo, el cadmio, el cromo, el níquel y el mercurio se han identificado como elementos químicos que pueden causar daños al ADN. También algunos metaloides, por ejemplo, el arsénico. El arsénico se ha clasificado por las instituciones internacionales y por la ATSDR como la sustancia química más genotóxica que existe. Es genotóxica, teratogénica, cancerígena y mutágena. Tiene las 4 agravantes. Y hay compuestos orgánicos como los fertilizantes, por ejemplo, el glifosato, los herbicidas, ¿verdad? Este herbicida, insecticidas, que pueden producir alteraciones en la fisiología, es decir, cómo se producen nuestras diferentes funciones fisiológicas, metabólicas y genéticas. Entonces, la genotoxicidad
estudia todos estos riesgos. Y entonces el sistema ADME, por ejemplo, en el medio ambiente están todos estos genobióticos que ingresan a la piel por exposición cutánea, al intestino por absorción o por la respiración, por los pulmones, se absorben y todas van a dar a la sangre o a excretarse, ¿no? A los riñones, al hígado. Y luego se distribuye a todo el cuerpo y ahí es donde empieza a ser el problema, ¿verdad? Porque altera muchas veces el metabolismo. O a veces no nos pasa nada porque tienen muy buenos genes defensores del genoma. Hay genes que se dedican a eso y cuando están muy bien expresados en nuestro fenotipo, pues no nos hacen nada o no nos hacen gran cosa, pero hay personas que sí son muy susceptibles, sobre todo aquellas que tienen apagados esos genes supresores de daño o genes reparadores, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo se detecta la genotoxicidad o también conocido como daño al ADN? Por el daño oxidativo, por ensayo cometa, por técnica de micronúcleos. Es decir, hay muchas pruebas, no nada más son estas, hay muchas pruebas, pero digamos que las que más se publican, las que más se encuentran en la literatura son estas tres. Por ejemplo, el daño oxidativo es la cuantificación de la 8-hidroxiguanina como 8-hidroxideoxiguanosina. Es este trabalenguas que lo podemos resumir como 8-OHDG. Se ha observado en los humanos que en distintas patologías como la diabetes, la artritis, la insulina, todas, ¿verdad? Durante el envejecimiento aumenta la cantidad de este trabalenguas presente en el ADN. Entonces, entre más viejito, entre más enfermo, tienes más esto. Entonces, una forma de determinar o de cuantificar el daño al ADN es si tienes elevado tu 8-hidroxideoxiguanosina es porque pues ya tienes bastante dañado tu ADN. Entonces se realiza para cuantificar, para su cuantificación. El ADN se aísla de leucocitos, de los leucocitos de nuestra sangre, y luego se hidroliza, es decir, se rompe, ¿verdad? Y libera todas las bases nitrogenadas y esos productos se analizan en un espectrofotómetro HPLC de masas, ¿verdad? Y utiliza para ello detectar un detector electroquímico y así se cuantifica y entonces dicen, bueno, pues si normalmente se mide por digamos, bioindicador, que tanto es tantito. Ahorita no recuerdo los niveles, pero debe de cuantificarse y decir, bueno, esto es mucho, poco o es nada, ¿verdad? Otra forma es pues el estrés oxidativo. Todo el mundo sabe que nosotros tenemos las famosas especies reactivas al oxígeno, ¿no? También su cuantificación es una manera de medir el daño genotóxico. Entonces se aísla también, luego se hidroliza y los productos de la hidrólisis se miden por cada 100,000 de oxiguanosinas en el ADN. Entonces esa es la forma para cuantificar. La otra es lo que se conoce como electroforesis de células individuales o ensayo cometa. Esta prueba, como ven aquí, está un cometita aquí. Si no tuviera daño, esto sería una bolita completa. Pero si el ADN se disgrega, se corre como un cometa y la cola es mucha, tiene mucha cola que le pisen, entonces hay mucho daño. Y eso también, el daño se representa por el aumento de fragmentos que migran fuera de la célula. Y estos fragmentos, pues, significan ruptura del ADN. Y en condiciones alcalinas, pues, se miden, ¿no? Esta digamos, técnica fue introducida por Zinc en el 88 y ahora se ha convertido en una de las más utilizadas junto con, aquí están los comentarios, esta es una célula sana, esta es una medio dañada y esta es una bien dañada. Ven hasta dónde llega
cauda, ¿verdad?, de este cometa. Bien. Y la que nosotros utilizamos muchísimo aquí en el laboratorio es la técnica de micronúcleos, porque esta técnica puede realizarse en cualquier especie vegetal o animal y consiste en la pérdida de cromosomas o fragmentos de cromosomas durante la división celular. Entonces, lo único que necesitamos son células que se dividen y pueden provenir del epitelio de la boca, del epitelio de la nariz, de la orina, o sea, son técnicas muy poco invasivas, o de la sangre periférica, tejidos muy próximos que podemos recuperar muy fácilmente, tanto en el ser humano como en otras especies, por ejemplo, vacas, cerdos, pollos, peces, en fin, una gran cantidad, incluso vegetales. En el laboratorio, por ejemplo, tenemos una serie de artículos que hemos publicado con la técnica de micronúcleos. Por ejemplo, este es uno del que estoy muy orgullosa porque es un biomonitoreo de mamás y sus niños en el Valle Agrícola de Maniadero. Este trabajo lo hicimos para la tesis en la maestría en manejo de ecosistema de una de mis alumnas. Y ella encontró que existe un vínculo muy fuerte, aunque los niños ya no trabajan en el campo, pero si sus madres trabajan en el campo, entonces los niños se ven afectados. ¿Por qué? Porque las señoras llegan, los abrazan, como es lógico, ¿verdad? Cuando regresa uno del trabajo, pero pues toda su ropa, su pelo, su piel está impregnada de los tóxicos que está recibiendo en su trabajo. Otro trabajo que hicimos fue que fue también otra de mis alumnas. Ella fue tesista del doctor Águila en CICESE y hizo un ensayo para ver qué tan genotóxico era la incorporación. Él había inventado un nanofiltro para filtrar aguas cargadas con un genobiótico, un pesticida que es el diclorofeno, y entonces encontró que con su filtro se disminuía la toxicidad. Entonces lo que se hizo fue medir la genotoxicidad de linfocitos antes de entrar esa sopa por su filtro y después de filtrada, y encontramos que efectivamente el filtro reduce la genotoxicidad de las aguas residuales que contienen diclorofeno. Fue muy bonito este trabajo. Tenemos también este es un biomonitoreo en peces que hizo un estudiante también de Mesa, que después fue estudiante del doctorado en medio ambiente, y encontró que los peces endémicos que viven en las fosas de evaporación de la geotérmica de Cerro Prieto tienen daño genotóxico. Y fue un trabajo hecho en vainilla, en células de vainilla. Nada más se trató de determinar si las nanopartículas de plata podían generar toxicidad en células de esta planta de vainilla. Y pues así hemos estado desarrollando varios trabajos. Ustedes los pueden encontrar en esta liga. Ahí pueden encontrar todos los trabajos que hemos hecho aquí en la facultad, solamente con células que se dividen, un microscopio, laminillas y colorantes. No necesitamos mucha sofisticación. Sin embargo, los trabajos pueden publicarse en revistas muy, muy reconocidas. Y pues no dependemos tanto de los primers, de los grandes reactivos, de los grandes aparatos sofisticados para determinar la genotoxicidad. Y por ejemplo, aquí podemos ver la proliferación de células, ¿no? Esta es una célula normal, esta es una binucleada, una trinucleada y una tetranucleada. Si nosotros contamos estos, podemos ver si hay daño no nada más al ADN, sino daño citotóxico, es decir, la forma en cómo se reproducen o mueren las células.
Y podemos tener aberraciones como esto, que son puentes chipotitos, que ese es como cuando el telómero se alarga y ya está tan grande que se sale fuera del núcleo principal, y esto es una evidencia de que las células están tratando de repararse. Podemos también observar si se mueren de manera programada, es decir, si el proceso de reparación celular y de muerte celular está bien, porque esta es una muerte bonita, digamos, la apoptosis, o se mueren de manera fea como una necrosis. Y aquí está, por ejemplo, es una célula que tiene dos núcleos y aquí tiene un pedacito que debería de estar aquí adentro de pero que no está. Aquí pasa lo mismo con un puente y aquí están otros con micronúcleos. Eso es lo que nosotros observamos en el microscopio. Y pues hasta ahí tiene, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues primero, hacer muchos biomonitoreos, transferir las técnicas a todos los laboratorios locales, capacitar a los estudiantes, formular proyectos para ver el estado de salud del genoma humano en la región. Son temas que se pueden hacer y esto, ¿verdad?, que se está haciendo, difundir y divulgar este problema de salud. Por mi parte es todo. Pues muchas gracias, Evarista, por haber compartido tus conocimientos de este tema tan importante, porque pues a donde volteemos estamos expuestos a algo, ¿no? Y pues desafortunadamente hay una consecuencia, pero pues tenemos que saber vivir, y el conocimiento es lo que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida. Así es. Y en ese sentido, ¿cómo vamos con la base de datos de aquí de la región? En primer lugar están los plaguicidas. Con relación al agua, sabemos que los compañeros del Instituto de Investigaciones Oceanológicas hacen un esfuerzo enorme por mantener informado a los sistemas de distribución de agua sobre los peligros, y hay peligros en algunas de las fuentes de las que nosotros pues tenemos o tomamos el agua de ingesta, pero pues hacen falta muchos controles en ese aspecto, porque el agua que bebemos, por ejemplo, no hay una regulación o no existe vamos a decir, una normatividad en la que les exija a los distribuidores de agua que estén, eh, digamos, informando sobre los diferentes niveles de metales y no metales genotóxicos, principalmente los que comenté, ¿no? El arsénico, el mercurio, el cromo, el cadmio, que son muy genotóxicos. Y con relación a los plaguicidas, pues sobre todo los herbicidas, que son muy genotóxicos, sí sé que ya hay una norma muy fuerte, pero una cosa es tener las normas y otra cosa es la vigilancia. La vigilancia es un aspecto muy importante a tomar en cuenta para que haya un cumplimiento de estas normas, ¿sí? Y en cuanto a los inventarios, estamos en pañales, o sea, no sabemos qué tan afectada está la población. Necesitamos hacer biomonitoreos más grandes. Hace unos años hicimos un trabajo que apenas acaba de publicarse en un capítulo de un libro que es sobre los riesgos de cáncer en Baja California. Y pues sí, los médicos comentan que efectivamente hay una relación, o ellos perciben un vínculo muy importante entre la exposición a los plaguicidas, sobre todo en el área de San Quintín, y los casos de cáncer infantil que reciben en los diferentes centros de salud a nivel estatal. Entonces, yo creo que sí hace falta ahí pues sobre todo para que los jóvenes tengan
la visión de enfocarse a resolver estos problemas, ¿no? Sí, Los jóvenes estudiantes y profesionistas. y con respecto a los elementos radioactivos, aquí en Baja California, ¿qué tanta exposición tenemos? Eh, Porque ese es otro gran ah, tema, ¿no? bueno, sí. Lo que pasa es que, pues yo me enfoqué a la cuestión de exposiciones, pero por ejemplo, radón, que es uno de los elementos que, sobre todo en las casas viejas, ¿verdad? Son digamos, un riesgo genotóxico, porque el radón es genotóxico. No se ha investigado mucho, o sea, no existen esos estudios. En cuanto a la exposición, pues todos sabemos que la radiación ultravioleta suele provocar mucho daño genotóxico y bueno, también la genotoxicidad se deriva de la exposición a virus y bacterias, ¿no? Bacterias como la Helicobacter pylori es un factor de riesgo para cáncer de colon. La exposición a ciertas variantes del virus del papiloma humano, no todas, pero sí algunas, son factor de riesgo para cáncer de cervix. Entonces, aunque ahorita ya el cáncer de cervix está pasando a segundo nivel y a primer nivel está el cáncer de mama, ¿verdad? Porque también las exposiciones son variadas. Bueno, Evarista, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y este es tu espacio. Te esperamos pronto con otra cápsula. Hasta luego. Hasta luego.